pudiéramos poner nuestra fe en cualquier cosa, en nuestro trabajo, en nuestros conocimientos, en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia, en la economía mundial, en cualquier cosa pudiéramos poner nuestra fe. Cuando dice plena certidumbre de fe, está hablando del objeto de nuestra fe. ¿Quién es el objeto de nuestra fe? Jesús. Entonces, por eso dice, no se aparten, acérquense con plena certidumbre de fe, porque ya les demostré que Jesús es mayor que los ángeles, Jesús es mayor que Moisés, Jesús es mayor que los profetas, Jesús es mayor que todo el sistema de ley que les entregué. Jesús es mayor que el tabernáculo mismo. Jesús es mayor que el orden sacerdotal, ya que Él es sacerdote según el orden, un orden más alto, que es el orden de Melquisedec. Él es el objeto de nuestra fe. Acerquémonos con corazón sincero, con esa plena certidumbre de fe. Y ahora sí, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Es Calvino quien rescata este pensar de que somos sacerdotes del Señor. Cuando dice aquí lavados los cuerpos con agua pura, no quiere decir que si no te bañas no puedes orar. Está haciendo alusión al sacerdocio de que nuestro Señor Jesucristo, al morir por nosotros y Él ser nuestro sumo sacerdote, ahora cada uno de nosotros podemos entrar a la misma presencia de Dios. ¿Se acuerdan cuando hicimos ese tour en el tabernáculo de reunión del desierto? ¿Sí se acuerdan? Había una sola puerta, los atrios, estaba ahí el altar de bronce, se cruzaba la primera cortina, lugar santo, tres cosas importantísimas: el candelabro, la luz del mundo que es nuestro Señor Jesucristo, la mesa de los panes de la proposición, Él es el pan que bajó del cielo, el altar de incienso. Nuestras oraciones es incienso delante del Señor. Cruzamos la segunda cortina y está el arca del pacto, y veíamos las tres cosas que estaban en el arca del pacto. Todas ellas tuvieron que ver con juicio, un juicio que Dios hizo en diferentes momentos hacia el pueblo de Israel. Cada una de estas cosas, bueno, lo que había en el arca del pacto, estaba el maná, una urna con maná, estaba las tablas de los 10 mandamientos y estaba la vara de Aarón que reverdeció en una sola noche, donde Dios dice: Él es mi sumo sacerdote y su linaje. En fin, solamente una persona en el Yom Kippur, en el día de la expiación, al año podía entrar hasta el lugar santísimo. Unos cuantos levitas podían entrar al lugar santo. Pocos israelitas entraban a los atrios. Pero ahora tú y yo podemos entrar por la obra redentora, santificante del Señor Jesucristo a nuestras vidas. Él es nuestro Salvador y por causa de Él podemos hoy entrar a la misma presencia del Señor. Y eso nos hace sacerdotes de este nuevo pacto. Eso nos hace sacerdotes de esta reconciliación que Dios está haciendo con el mundo. A través del pueblo de Israel, Dios quería mostrarle al mundo que hay un Dios que les ama. A través del pueblo de Israel, Dios quería mostrar su bondad, su amor, pero también su justicia. Y desafortunadamente el pueblo de Israel falló y falló generación tras generación. Ahora somos tú y yo la iglesia que Dios ha escogido para poder mostrar al mundo esta reconciliación. Puedes darle un aplauso al Señor. Esto es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué necesitamos acercarnos a Él? Versículo 23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Podemos acercarnos a Dios por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando dice fiel es el que nos prometió, es que Él quiere que nos acerquemos aún más a Dios. Él es nuestra esperanza. Tenemos una esperanza para el futuro. No importa si tú estás atravesando una enfermedad que la ciencia dice que es incurable.
No importa si hoy tú estás al filo o al borde de la muerte, hay esperanza para ti, hay esperanza para mí, hay esperanza para un futuro en Cristo Jesús. Y no podemos estar más cerca de Dios porque no hay nada de más estima en el corazón de Dios que a través de su Hijo, tu vida y mi vida. Estamos tan cerca como está Jesús de su Padre. Y versículo 24: y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Al congregarnos, a lo mejor nos sentimos un poquito pues incómodos, porque la vida entre seres humanos no es cómoda, ¿verdad? Aún en la familia, en los matrimonios. Ayer que entramos al grupo matrimonial que se da cada mes, decía uno de los que nos estaban compartiendo, decía, no, o sea, es difícil el matrimonio, y no pienses solamente en lo que pasó hoy o ayer, porque seguramente te enojaste con tu pareja. A lo mejor el hijo está enojado con los padres con el hijo. No es fácil. Los seres humanos a veces somos difíciles, pero el Señor dice que hay una consideración que debemos hacer: estimularnos al amor y a las buenas obras. Me estoy yendo rápido porque vamos a ver en estos versículos que estoy leyendo estas tres exhortaciones que el predicador nos da. Entonces necesitamos acercarnos con fe a Dios, ¿verdad que sí? Es lo que acabamos de ver. Plena certidumbre de fe. Nos acercamos con fe a Dios. ¿Y cómo nos acercamos con los hermanos? No necesitamos mucha fe para saber que Laura existe, que Tamara existe, porque la veo. Pero ¿cómo me acerco a Laura, a Jesús, a Jaciel? ¿Cómo me acerco a cada uno de ustedes? La única manera de podernos acercarnos unos a otros es estimulándolo con amor. Estimularnos al amor. Eso quiere decir que mi fe con Dios, o sea, mi fe me sirve para acercarme a Dios, y el amor que Dios me da me sirve para acercarme a ti. Wow. Porque la neta, si fuera de nosotros, a lo mejor seríamos ermitaños y a nadie quisiéramos amar. Ay, no tengo ganas de ir a la iglesia porque ahí está un hermanito que me cae gordo. No tengo ganas de ir a la iglesia porque pasé por ahí y no me saludaron. No tengo ganas de ir a la iglesia porque, ay, es que piden cosas. Siempre hay una necesidad. No quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, porque la única forma en que podemos mostrar el amor que Dios nos da es el uno con el otro. Y lo voy a explicar un poquito mejor. Entonces, empezamos en el versículo 22, la primera exhortación. Hebreos 10, 22. Si alguien me puede regalar agua, por favor, se los agradecería mucho. ¿Ese es para mí? Ok, gracias, Paz. Bueno, dice entonces Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero. Siga leyendo, por favor, en lo que tomo mi agüita. Entonces, lo primero, y esto lo vimos la semana pasada, acerquémonos a Dios. Acerquémonos, es lo primero, la primera exhortación en estos versículos que acabamos de leer, del 22 al 26. Acerquémonos, al 25, perdón. Acerquémonos. Lo que a Dios más le interesa no es nuestra ofrenda. Y eso lo dejamos claro la semana pasada. A Dios no le interesa tanto nuestra ofrenda como nuestro corazón. De hecho, Dios siempre le decía al pueblo de Israel: quiero que te acerques no con un corazón con doblez entre los ídolos y yo. ¿Se acuerdan cuando ese profeta Elías le dice al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos? Si Baal es Dios, adoremos a Baal. Pero si Dios, Jehová, es Dios, adoremos al Señor. Y el Dios que conteste con fuego, ese es el verdadero Dios.
A lo mejor tú no estás claudicando entre dos dioses, pero a lo mejor estás claudicando entre la depresión y la soledad y los sentimientos de rechazo y el gozo de tu salvación. Y estás claudicando entre estas dos situaciones que han venido en contra de ti o a favor de ti. No lo sé, no sé cómo estás, pero hoy el Señor quiere que sepas que a Él le interesa cómo te sientes y a Él le interesa tu corazón, más que tu ofrenda, más que seamos obedientes, porque a veces decimos, bueno, voy a ir porque voy a ser obediente. Hay personas que me dicen, lo estoy haciendo por obediencia. Como si yo le fuera a poner palomita en el cielo, ¿no? Por obediencia, por obediencia, pastora. No, más lo hago por obediencia. Pero Dios no está tan interesado en una persona obediente cuyo corazón está en contra de Dios o en contra de sus autoridades. Hay personas que son obedientes y sin embargo en su corazón hay odio, hay amargura, hay resentimiento. Y Dios está interesado de tal forma en tu corazón que hoy te digo algo, si hay algo que te preocupa hoy en tu corazón, tienes que estar segura y seguro que Dios lo tiene en su mente. Porque si te preocupa, Dios también le preocupa lo que a ti te preocupa. Solo que Él ya tiene la solución. Y lo que más le preocupa es que no agarramos la onda para agarrar la solución. Está ahí en la palabra. Por eso Él nos dice, acércate. Hoy nos dice, si te vas a acercar hacia mí, quiero que te acerques con un corazón sincero. Que le digas a Dios la neta. Me acuerdo de un hombre hace muchos años cuando iniciábamos esta congregación que le tocó dirigir, pero me acuerdo que él compartía algo que le había pasado esa semana. Y dice que él, mientras estaba hablando a Dios, oigo una vocecita. Ok, gracias. Como que estábamos así, compitiendo, ¿no? Pero dice él que estaba adorando al Señor, bueno, que se puso a orar, sintió así como que tengo que orar, y se hincó y empezó a levantar las manos y le empezó a decir a Dios palabras muy formales. Palabras así como que, no, me estoy acercando ante el Dios Todopoderoso. Y hasta dice él que estaba llevando un tonito así muy, muy, como le enseñaron a él en su religión. Y que después oyó, que sabía él que era la voz de Dios y le dijo, así no. Háblame como le hablarías a un amigo. No porque me digas palabras que parezcan muy rebuscadas y muy, muy cultas, yo me voy a acercar a ti, porque conozco tu corazón y lo que más anhelo es que me hables lo que sientes. Y él se quedó, para él era una sorpresa. Porque a él le enseñaron, aún dentro del cristianismo, que cuando se le hablaba a Dios, se le tenía que hablar muy formal. Y yo no estoy diciendo que le faltes al respeto, nunca. Lo que estoy diciendo es que Dios está esperando que le entregues y le muestres tu corazón tal como estás hoy. Lo que sientes, lo que te enoja, lo que te frustra, lo que te desespera, lo que te hace sentir triste, y aún háblale de lo que te hace sentir contento, de lo que te hace sentir feliz, de las cosas que te gustan. Habla con Él, con un corazón sincero. Ahora, ¿qué es el corazón? ¿Alguien? ¿Qué significa con un corazón sincero? ¿Perdón? Hablar con la verdad. ¿Pero qué es el corazón? El corazón es el centro de lo que somos. Es quien tú eres. Por eso dice, con un corazón sincero, con una alma sincera, con una Tamara sincera. Porque alma sincera, pues sí se entiende eso, alma, pues corazón, ¿verdad? Entonces no fue muy buena el ejemplo, ¿verdad? Pero con un Uziel sincero. Eso es, con un corazón
sincero. Es el centro de lo que somos, es el centro donde está nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros recuerdos. Y Él dice: acércate con un corazón comprometido, con un corazón leal y sincero, con plena certidumbre de fe. Es una certeza firme, que esa es la fe, certeza de lo que espero. Eso es la fe, ¿verdad? Es una certeza firme. ¿Por qué? Porque Dios lo ha dicho. Deuteronomio 6 del 4 al 5. Dice así: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y qué más dice el versículo 5? Y amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu ser, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto es tu corazón, es tu ser, el centro de lo que tú eres. Hay quienes se acercan a Dios quizá a través del conocimiento. Hay quienes se acercan a Dios a través de una doctrina. Hay quienes se acercan a Dios a través de seminarios, quieren acercarse a través de entregar sus ofrendas, sus diezmos. Pero hoy el Señor te dice: quiero que me entregues completamente tu corazón. Dios quiere ambas cosas. Quiere que le conozcas en tu corazón y en tu intelecto. Yo creo que por eso Dios nos puso inamovibles, porque nos reta, ¿no? Cada programa que he visto martes a las 5 de la tarde en Facebook, la Radio Cristiana, búscalo por favor, se llama Inamovibles y hablan de filosofía y luego se ponen a filosofar. Y entre ellos están ahí platicando y te pones a pensar: es cierto. O sea, Dios no te dio un intelecto para que estés peleado tu intelecto con la fe. De hecho, hay muchas cosas en la ciencia que lo único que hace la ciencia es respaldar lo que la Biblia dijo hace miles de años atrás. Entonces Dios quiere que le ames con tu intelecto y que le ames con pasión, con locura desenfrenada y con todas tus emociones. Ámalo. Dile lo que te hace sentir feliz, porque a veces nuestras oraciones se hacen un monólogo, donde llego y le digo: Señor, fíjate que necesito esto y aquello, y por favor, y te pido y te encargo y te ruego, y terminamos de decir nuestra lista de petitoria, nos levantamos y nos vamos, y no hablamos con Dios. Y Él lo que anhela es que puedas hablar con Él y que le digas no solo lo que quieres, sino también lo que te hace feliz. Puedes llegar con acción de gracias y decirle: gracias por lo que hoy viví, por esto que pasó el fin de semana, por las cosas que estoy viviendo, porque estoy orando con mi familia, porque nos estamos poniendo de acuerdo hacia dónde estamos caminando. Sigue la exhortación y vemos la segunda exhortación. Entonces la primera es: acerquémonos con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe. O sea, Jesús nos ha, el predicador nos ha comprobado fehacientemente que Jesús es mayor que todo. Mayor que el sistema sacerdotal, mayor que los profetas, mayor que los ángeles. Él es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Vamos a ver entonces la segunda exhortación en estos versículos que leímos. Hebreos 10:23. Mantengamos firme. Esa es la segunda exhortación. La primera es acércate. La segunda es mantente firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Vamos a regresar. Mantengamos firme. Todos entendemos que es eso, ¿verdad? Sin fluctuar. ¿Qué es fluctuar? Estar entre dos aguas, entre dos pensamientos. La profesión. ¿Sabes qué significa profesión? Confesión. Mantengamos firme, sin fluctuar, nuestra confesión de nuestra esperanza, porque esa confesión o esa profesión, que es la certeza de nuestra fe, Él es fiel y Él lo ha prometido. Ok, entonces, ¿qué significa mantenernos firme? Firme significa precisamente lo que dice ahí: sin fluctuar, sin tener un doble
discurso, sin ser hipócrita, dejar de ser gente de doble ánimo. Entonces, mantenernos firme es no tener doble ánimo, mantenernos firme es no tener un doble discurso, mantenernos firme es no fluctuar. Tenemos que mantenernos firmes cuando está el coronavirus, sí, en medio de las circunstancias de la economía de nuestro país, sí, o del país de donde nos estés sintonizando. Desde ahí el Señor quiere que te mantengas firme, donde quiera que estés, mantente firme. Es la segunda exhortación. No podríamos mantenernos firmes si no cumplimos la primera exhortación, que es acercarnos a Él con un corazón firme, con un corazón sincero. No puedo estar firme por mí misma. No puedes estar firme por ti mismo. Necesitas primero acercarte a Dios y de Él vendrá la fe que necesitas, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él te dará la fortaleza que necesitas para mantenerte sin fluctuar. Por eso la segunda exhortación no podríamos llevarla a cabo solos. Tenemos que acercarnos a Dios. Entonces, sin fluctuar, la confesión de nuestra fe. Qué difícil es confesar lo que hemos creído cuando las circunstancias en la vida son malas. Qué difícil es cuando el médico te dice la enfermedad que su hijo tiene es incurable. Qué difícil cuando el jefe te dice, ¿sabe qué? Por causa de esta pandemia no hemos vendido y tenemos que recortar personal y usted se tiene que ir de la empresa o del negocio. Ya no tenemos trabajo para usted. Qué difícil es confesar en esos momentos de dolor, de aflicción, cuando el esposo, la esposa dice, ya no quiero más, estoy cansado, estoy cansada de luchar, este matrimonio no tiene solución. Qué difícil es confesar lo que hemos creído. Pero esa es la segunda exhortación que no podía dejar pasar solamente como una lectura y ya, pues mantente firme. No, estas tres exhortaciones son para ti y para mí. Y son para el día de hoy. Hemos estado viendo doctrina de quién es Jesús. Hemos estado viendo doctrina de por qué hay un nuevo pacto. Hemos estado viendo doctrina, pero todo esto tiene que ver con el hecho de que podemos acercarnos a Dios y que podemos estar firmes aún en medio de lo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿El médico te dijo que tienes cáncer? Pues hoy el Señor te dice, acércate a mí y mantente firme en tu confesión. A veces esa confesión no es para otros, es para nosotros. Por eso dice, mantente firme en tu confesión, porque te escuchas y dices, mi familia vendrá a Cristo, mi esposo se va a convertir, mi hijo vendrá a los pies del Señor, porque tú dijiste, serás salvo tú y tu casa. Entonces voy a estar confesando. Habrá fruto, porque dice, mantente firme sin fluctuar. Hebreos 10:19. Hermanos, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. Hemos llegado, hermanos, a estar en el lugar santísimo. Tú y yo somos sacerdotes. Tú y yo somos sacerdotes. Tenemos esa confianza mediante la sangre de Jesucristo. No podemos fluctuar. Esta salvación no nos costó a nosotros, pero eso no significa que haya sido gratis. Le costó a Jesús su sangre. Vamos a Hebreos 3:14. Porque aquí, por medio de la sangre de Cristo, estamos viendo esta exhortación que ya antes en el capítulo 3 nos lo había hecho el mismo predicador. Hemos llegado a tener parte con Cristo, y ya sabemos cómo, por su sangre, con tal que retengamos ¿qué? Firme. ¿De qué estamos hablando? De estar firmes, de no fluctuar, de no ser de doble ánimo, de no tener doble discurso. Retengamos firme, ¿hasta cuándo?
Hasta el fin, mi hermano. Hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y a lo mejor tú me estás escuchando a través de las redes sociales y tú estás diciendo en tu corazón: yo no tengo ni siquiera confianza en Dios. Pues hoy puede ser tu principio. Hoy puedes comenzar a confiar en Dios. Hoy puedes decirle: Señor, no te conozco, pero quiero conocerte. Revélate a mí. Yo te reto a que lo hagas. Si tú te has dicho ateo, si tú has pensado que Dios no existe por cómo te ha ido en la vida, hoy quiero decirte: acércate a Él y Él se revelará a tu vida. No lo hagas con una actitud de reto, porque entre tú y Dios, pues Dios gana. Pero hoy hazlo con un deseo de que Él se revele a tu vida, y Él se revelará a tu vida. Vámonos a Hebreos 4:14. Estamos hablando de firme nuestra confianza hasta el final. Por lo tanto, Hebreos 4:14, ya que en Jesús, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. Tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos. Eso es estar firme. Aferrémonos ¿a qué? A la fe que profesamos o que confesamos. Nuestra profesión, nuestra confesión. Aférrate. ¿Qué estás viviendo en tu vida? ¿Qué estás pasando? ¿Qué está sucediendo a tu alrededor que te hace fluctuar y creer que a lo mejor no se va a hacer? ¿Sabes? Han pasado años en que Dios me ha hablado de restauración, que Dios es un Dios de restauración de matrimonios, restauración familiar, restauración de vidas. A lo mejor tú estás en tu casa lleno de frustración, de depresión. A lo mejor estás pensando en quitarte la vida, y hoy quiero decirte: Dios es especialista en restaurar tu corazón, en restaurar tu vida. A lo mejor estás pensando en divorciarte, y Dios puede restaurar tu matrimonio si ambos se entregan a Él. A lo mejor tus hijos y tú están teniendo problemas continuamente, y a lo mejor el padre está pensando en abandonar la casa, o el hijo, o la madre. Hoy quiero decirte que Dios es especialista en restauración, y el diablo va a tratar por todos los medios de que tú creas que es imposible. Y por un tiempo yo creí que era imposible una restauración. Yo lo creí, dije: esto no tiene solución. Hasta que un día mientras recordaba lo que les enseñamos hace 4 años y medio acerca de la restauración de los muros de Jerusalén. Y mientras yo estaba estudiando esos versículos, esos capítulos y esos sermones que Dios me permitió dar en ese tiempo, tuve una visión de los muros completamente en escombros, y de cómo Nehemías iba en su caballo, y el caballo dice, hay una parte en el libro de Nehemías que dice Nehemías: no pude ir hacia tal zona del muro porque estaba derribado y el caballo no podía pasar, entonces tuve que irme hacia el otro lado, hacia el estanque del rey se llama. Y mientras yo estaba imaginándome lo que leía, los versículos que leía, el Señor me habló y me dijo: ¿te imaginas cómo vio Nehemías los escombros de esos muros? A lo mejor ante ellos mismos y los ojos de sus vecinos era imposible la restauración en tan poco tiempo, pero yo la hice posible. Y hoy tú tienes que aferrarte a lo que Dios te ha dicho. Si Él te ha dicho que ha de darte un trabajo, aférrate a esa promesa. Si Dios te ha dicho que Él va a restaurar tu comunicación con tus hijos, aférrate a esa promesa. Si Dios te ha dicho que Él puede restaurar tu comunicación con tu esposo, tu esposa, aférrate a esa promesa. Aferrémonos, dice Hebreos 4:14. Vámonos a Hebreos 6 del 11 al 12. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño
Eso es estar firmes. ¿Hasta cuándo? Hasta la realización final y completa de su esperanza. ¿Cuál es tu esperanza? Y si no tienes esperanza, te reto a que leas la Biblia y ahí en la palabra Dios te dará una palabra de esperanza. Aférrate a esa esperanza y dice, muestra ese mismo empeño hasta ver la realización y completa, la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Usted cree que vamos a heredar algo si dudamos que lo vamos a heredar? No. Tenemos que ser firmes, puntuales en esto, mis hermanos. Y llegamos a la tercera exhortación de esta noche. Versículo 25 de Hebreos 10. 24 y 25 es la tercera exhortación. Hebreos 24, 10, 24. Y considerémonos, es la siguiente exhortación. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Esta es la tercera exhortación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Al no congregarte, no puedes ser estimulado ni estimular a nadie. Congregarte, ¿qué es congregarte? Definamos qué es congregarnos. Reunirnos. Sí, aquellos que están en Zoom, que han prendido su computadora, su dispositivo móvil para congregarse. Se está congregando, pero eso no es solamente lo que el predicador quería. Congregarnos significa involucrarme, más allá de mi sola presencia. Me ha gustado mucho lo que ha pasado estos meses en nuestras reuniones de mujeres, donde doy un tema corto y después abro el foro para que alguna de ellas comparta cómo le bendijo esa palabra o su testimonio acerca de lo que hablamos. Y me ha dado tanto gusto que las que luego más se animan son las que vienen por primera vez a la sala de Zoom. Y hablan lo que sienten, se abren completamente, no tienen temor de qué van a decir de mí. Y es la primera o segunda vez que se conectan. Y bien bonito como las mujeres de la congregación empiezan: fulana, gracias por compartirnos eso, yo viví lo mismo que tú, aférrate a Jesús, qué bueno que viniste. Eso es involucrarse, es llamarte por tu nombre y saber cuál es tu necesidad. Y si puedo ayudarte a cumplir y que no haya esa necesidad más en tu vida, lo voy a hacer. Eso es congregarnos. Por eso el versículo 24 dice: para estimularnos al amor. ¿Cómo te estimulas al amor? Ámame, ándale, ámame. Te estoy estimulando a que me ames. ¿Cómo se muestra que alguien ama a otra persona? Por sus palabras, por su manera de suplir alguna necesidad, por un regalo que te da, por el hecho de mandarte un mensaje y decir: estoy orando por ti. Eso es mostrar el amor del Señor. Congregarte no solamente es venir físicamente, o encender tu pantalla, sino estar a la expectativa de lo que Dios me va a hablar a través de la palabra. Eso es congregarme. Estar en una actitud de que quiero y deseo lo que se va a enseñar el día de hoy, porque eso me va a ayudar para enseñar a otro. Eso es estimularnos. Este es el amor filial, que es bilateral, va para allá y va para acá. Es un deseo de ser animado para animar a otros. Por eso nos congregamos. Por eso es que necesitamos conocernos unos a otros. Bendito sea Dios por las salas de Zoom, porque nos permite hablar unos con otros, ¿no?
y platicar lo que estamos viviendo. Hebreos 10:24, bueno, ya lo vimos. Entonces, al congregarnos, recibimos estímulo, pero si no nos congregamos, no dice congregarnos y exhortarnos. ¿A alguien le gusta que lo exhorten? La neta, no nos gusta que nos exhorten. ¿Qué es una exhortación? Pues una llamada de atención, ¿no? Oiga, mi hermano ya no lo he visto en el Zoom. ¿Qué hacen los hermanos? ¿Qué haces tú cuando te exhortan? Cuando empecé a leer esto dije, pues yo me enojo, Señor. No sé usted, yo estoy hablando de mí, ¿verdad? Pero la Biblia dice que es una exhortación, es una exhortación exhortarnos. Fíjate, hay personas que dicen, mire mi hermano, no me estoy congregando porque aunque no asisto a la iglesia, yo mantengo mi fe en Dios. No necesito ir a la iglesia para seguir siendo fiel. Tengo firmes convicciones. El problema es que 5 años después, eso no es lo que esa persona nos dice. 5 años después nos suele hablar así. Frecuentemente no quiere saber nada de Dios ni del evangelio, porque la autosuficiencia inicial de decir, no necesito congregarme, yo voy a leer mi Biblia, yo voy a interpretar la palabra, no necesito ver a nadie, yo solo puedo. Esa autosuficiencia poco a poco se convierte en incredulidad. En teoría, cuando oímos a una persona que habla así, pudiéramos decir, pues tiene razón. Cristo basta. Jesucristo basta. Y lo cantamos, ¿verdad? Él basta. Pudiéramos decir, pues tiene razón. El problema, mi hermano, es que lo que tú aprendes en soledad no es lo mismo que lo que Dios revela en su cuerpo. No es lo mismo lo que yo puedo recibir de Dios, y es mucho lo que puedo recibir de Dios. No crea que no está bien que usted cierre la puerta y a solas hable con Dios y a solas lea su Biblia, pero hay algo poderoso que se muestra y se sostiene. Hay una unción especial cuando la iglesia se reúne, y eso que tú y yo recibimos al congregarnos no lo podríamos recibir solos. No sé dónde está mi otro yo. Hasta me digo, ay, sí, tiene razón, amén. En la práctica hay una unción y hay un poder que se desata. Por eso desde el libro de los Salmos, creo que Salmo 133, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo. Hay una unción especial que cae sobre la cabeza de Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote, que cae por su barba hasta el borde de las vestiduras. La palabra empleada aquí, la palabra exhortándonos unos a otros, es un verbo que nos recuerda al Espíritu Santo. El griego es parakaleo, mientras que el consolador es parakletos, o literalmente alguien que está a nuestro lado. Eso significa parakletos. El autor nos está diciendo que tenemos que ser colaboradores en la obra del Espíritu Santo dentro de la vida de los hermanos. Discúlpeme, pero estamos tomando cosas del mundo donde puedes vivir al lado de alguien y no conocerlo. Y a lo mejor tienes 20 años de vivir ahí y no lo conoces. Pero en la iglesia Dios no está esperando que seamos así. En la iglesia no estoy hablando de que seas intruso y que te aparezcas en la casa de los hermanos sin avisar o que quieras, no estoy hablando de invadir su espacio, pero sí estoy hablando de que te importe la vida de tu hermano en Cristo.
Eso es lo que está diciendo. El autor nos está diciendo: quiero que seas un paracaleo, alguien que está al lado de otro. Porque habrá veces que cuando estamos unidos, Dios, el Espíritu Santo, querrá usarnos para hablarle a la vida de otro. A lo mejor alguien necesita esa palabra o necesita una reprensión. Eso significa exhortación. Necesita una reprensión. Y no nos gusta que nos reprendan, pero tenemos que sacudirnos de esa equivocada manera de pensar. A mí que nadie me diga nada. No, mi hermano, si usted es cristiano, Dios va a utilizar a su hermano en Cristo y a lo mejor a un niño de 5 años para hablar a su corazón y corregirlo. Si usted es del Señor, es así la forma de Dios, nos guste o no. Aquí sabemos a quién le huele la boca. No, ya no, porque se la tapa. Ay, sí. Estoy hablando de aquellas cosas que queremos tapar, que nadie se dé cuenta que no sé cómo educar a mis hijos. Y en la iglesia nos damos cuenta. Que nadie se dé cuenta que vengo enojado con mi cónyuge y ya nada más se sienta uno acá y el otro hasta allá. Ya todos nos dimos cuenta. Pero Dios quiere que seamos un paracaleo, alguien que esté al lado, que el Espíritu de Dios nos dé un consejo en nuestra boca. No solamente palabras de reprensión, es la exhortación. La exhortación también puede ser una palabra de ánimo. La que no nos gusta es la de reprensión, pero la palabra de ánimo también. Todos estos matices encajan en nuestra responsabilidad. Repita conmigo: yo tengo una responsabilidad fraternal con mi iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Entonces, así como anhelamos que alguien nos dé una palabra de ánimo, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad de dar palabras de ánimo. Vámonos rápidamente a 2 Corintios 5, 14 al 17. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Qué tanto es el amor de Cristo que me constriñe pensando esto? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ah, Chihuahua, ¿cómo? Así dice la palabra. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Estoy leyendo 2 Corintios 5, 14. Por todos murió. ¿Qué significa? Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahorita lo va a explicar. Porque por todos murió. Para que los que viven, diga conmigo: yo vivo. Dice: nosotros que vivimos, ya no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por mis hermanos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así, y aún si a Cristo conocimos según la carne, no hay ninguno aquí que haya conocido a Jesús según la carne. En ese tiempo sí, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. No puedo dejar de recordarme un pastor que dice: de veras, pastora, yo tuve que tomar esto literalmente, porque todo el grupo de alabanza que usted ve aquí en mi iglesia eran el grupo de pachanga y de fiesta del pueblo. Y los del grupo de alabanza me decían: ¿y cómo ve, pastora, que mi pastor era el mejor bailador? Por eso dice: ya no puedo decir los conozco según la carne. No, hombre, le salían re bien las rancheras o le salían re bien estas para bailar. Ya no, dice, porque aquel que viene a Cristo es nueva criatura. Entonces ya no es el borrachito de la esquina. No, ese ya no es el borrachito de la esquina. Ahora es cristiano, ahora es un hijo de Dios. Y dice el Señor: ya no puedo mirarlo como antes lo veía, ahora es una nueva criatura. Entonces este amor que me constriñe, lo que está diciendo: tengo que morir a mi yo para poder bendecir la vida de mi hermano. Tengo que morir a mis prejuicios, a mis juicios, para poder bendecir a aquel que en cualquier otro momento de mi vida nunca me hubiera acercado a él. Pero hoy que los dos somos hermanos, tenemos que estimularnos al amor. Vámonos rápido a Juan 15, 12.
Ahora quiero que se den cuenta cuántas veces se escribe en la Biblia unos a otros. Dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo los he amado. Vamos a Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también nos améis unos a otros. Ya va aquí 2 veces, ¿verdad? Unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor, tercera vez, unos con los otros. Me gustaría mucho que cada vez que tú lees el Nuevo Testamento subrayes unos a otros, unos con otros. Eso es pacto. Y eso es lo que Dios está hablándonos a través de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Proverbios 27, 17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Ándele, no esté de malas, sonría. Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos, ¿qué dice ahí? Unos a otros. Esto es impresionante. Perdona unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Esto es impresionante porque dice, sé benigno uno con otro, unos con otros, unos con otros. ¿Cómo? Perdonándose unos con otros. Pero los que no se congregan dicen, yo por eso no me congrego, para que nadie me ofenda. Y si no tomo la ofenda, ya no tengo que perdonar a nadie. No es así, la vida no es así. Dios va a forjarnos. Créame, sí está difícil en nuestra carne. Es difícil porque dices, oye, ahí viene el hermanito, y le sonríes. Sí, hermana. Y ya dijo algo que te cayó gordo y sigue sonriendo. Sí. Sigue sonriendo y perdónala. No lo dijo por ti. Y si lo dijo por ti, perdónala, ¿no? O sea, Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor del Señor. Otra vez estas palabras, unos a otros. Santiago 5:16, y confesaos vuestras ofensas. No está, pero es que me estoy yendo más rápido. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas. Muy bien. Ya se lo aprendió. Confesaos vuestras ofensas. ¿Cómo le voy a confesar mi ofensa a fulano? ¿Qué tal? ¿Qué va a pensar de mí? Creo que si fuéramos un poquito más, nos mostráramos vulnerables, creo que eso traería bendición a aquellos que nos están escuchando, porque se darían cuenta que no somos perfectos, que estamos pasando también nuestras pruebas, nuestras luchas. También estamos orando por la restauración de nuestras familias, de nuestros matrimonios. Estamos pidiéndole a Dios su restauración. Y entonces empezaríamos a ser un poquito más pacientes con aquellos hermanos cuya fe es un poquito más débil. Confesaos vuestras ofensas, Santiago 5:16, unos a otros, y orad. Y orad. A veces nada más nos confesamos las ofensas y no oramos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Y lo que sigue nos lo sabemos, pero se nos olvida la primera parte. La oración eficaz del justo puede mucho. Pero esa oración eficaz es hasta que confesamos nuestras ofensas y oramos unos por otros para ser sanados. Hermanos, estoy orando porque no solamente los diáconos y diaconisas oren ministración personal.
Estoy orando porque Dios levante entre los jóvenes, entre los servidores, entre los líderes, o tú que Dios ha sanado tu corazón, que digas: yo estoy dispuesta a aprender para orar. Cuando fui a Tijuana, me di cuenta que había mujeres que solamente dijeron: yo estoy aquí si quieren utilizarme como consejera de una señorita, sin preparación, solo diciendo: aquí, heme aquí, Señor. Y me quedé pensando: Padre, perdóname. Perdónanos a aquellos que conocemos la administración personal y queremos poner tantos filtros para que lo puedan llevar a cabo, cuando aquí dice tu palabra: orad los unos por los otros. Eso quiere decir que la exhortación no solamente le toca al pastor, mi hermano. Aquí no dice que la exhortación es única y exclusivamente de un grupo de personas en la iglesia. Aquí dice que la exhortación es tu deber y mi deber. Y no quiero que se levanten policías: ya te vi. No, con un corazón sincero, porque si nos acercamos a Dios y nos mantenemos firmes, entonces tendremos algo que decirle a aquellos que necesitan consuelo y exhortación. Y termino con Hebreos 10:25. La última parte de este versículo dice así: y tanto más, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí hay dos vertientes. ¿Qué es ese día? ¿Cuál es ese día? Algunos teólogos, J. Vernon McGee dice que ese día está hablando del día en que el templo se iba a destruir. Entendemos que en el año 70 fue destruido el templo. Aquellos que sostienen que esta carta fue escrita antes de la destrucción del templo, está hablando de que congréguense en el templo antes de que lo destruyan, y si lo llegan a destruir, de todas maneras congréguense. ¿Qué pasaría, mi hermano, si nos vuelven a impedir reunirnos? Tenemos que seguir reuniéndonos, es lo que dice la palabra. La segunda vertiente es que aquel día está hablando de el arrebatamiento. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él con vergüenza. Y me voy a saltar a Mateo 6:20. Cuando entendemos que aquel día se acerca, entonces es mejor que amontonen riquezas en el cielo. Allá nada se echa a perder, ni la polilla lo destruye, tampoco los ladrones pueden entrar y robar. Cuando estamos conscientes que aquel día se acerca, empezaremos a acumular tesoros en el cielo. Y termino con Primera de Tesalonicenses 4:17-18. Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí todos juntos nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Así que anímense otra vez los unos a los otros con estas enseñanzas. Póngase de pie, por favor. Padre Santo, no sabemos cómo venga el mundo. Tú hiciste una promesa a Noé, que nunca más destruirías el mundo con agua. Pero está profetizado, Señor, que harás un cielo nuevo y una tierra nueva, y que esta tierra va a dejar de existir por fuego. Ya no utilizarás agua,
pero sí el fuego. Y hoy, Señor, todavía tenemos esta gran oportunidad, bendición, privilegio de reunirnos por el Zoom, por las redes sociales, en este salón. Gracias. Gracias porque tenemos una fe en que tú pronto vendrás y nos arrebatarás y nos reunirás contigo en las nubes y nunca nos apartaremos de ti. Hoy, Padre, ayúdanos a animarnos unos a otros con estas verdades. Gracias, Señor, por estas 3 exhortaciones que hemos estudiado del libro de Hebreos. Acercarnos a ti con un corazón sincero, mantenernos firmes sin fluctuar, la profesión de nuestra fe, la confesión de nuestra fe en lo que hemos creído, y congregarnos. Padre, haznos conscientes cuando leemos el Nuevo Testamento, en este nuevo pacto que tú has hecho por tu sangre, cuántas veces dices unos a otros, unos con otros. Haznos sensibles, Señor, del por qué es tan importante que nos interesemos unos por otros. Señor, haznos saber que la exhortación no solamente debe venir del pastor o de la pastora, sino de cada uno de nosotros que hemos aprendido algo y que podemos enseñarlo a nuestro hermano o hermana que está en necesidad. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.